Hola, ¿cómo están? En el contexto de las cápsulas en el plan de acompañamiento para el GES 85, hoy día vamos a revisar el tema de cómo realizar una evaluación geriátrica en la persona que tiene sospecha de una demencia. Primero, hay que reconocer que la realidad de nuestro país, para que nos vayamos contextualizando, es la de un país envejecido con un 17,2% de personas sobre los 65 años, lo que equivale, si lo llevamos al punto corte de 60, más de 3 millones de personas, donde una expectativa de vida en Chile hoy día supera los 80 años y con proyecciones que nos muestran que se va a ir duplicando en 10 años la cantidad de personas de más de 60 años, una población que ya va a tener más de un 16% de personas sobre los 60 años y donde para el año 2035 se proyecta que una de cada 4 personas van a ser personas mayores y el 82% de todas las comunas van a tener más personas mayores que personas menores de 15 años. Si esto lo llevamos al escenario de la demencia, donde las estimaciones del World Alzheimer's Report del 2015 nos hablaban de un 8,3% de personas, eso nos aproxima a cifras de más de 234.000 personas en nuestro país que podrían ser beneficiadas de este proyecto de acompañamiento que estamos trabajando. Pero hay que entender que el proceso de envejecimiento es un proceso que tiene sus particularidades. Primero, es algo que afecta a todos los seres vivos, es muy complejo, es progresivo e irreversible, y presenta una tremenda heterogeneidad, no solamente en lo que tiene que ver con las personas, sino también dentro de cada individuo. Ese proceso de envejecimiento tiene una tremenda variabilidad. ¿Y esto cómo se traduce cuando tratamos de entender lo que significa el envejecimiento? Es que a la medida que vamos envejeciendo con el paso del tiempo, vamos perdiendo algunas capacidades, pero eso no incidiría en que nosotros vayamos perdiendo nuestro nivel de independencia. Con el proceso de envejecimiento, las capacidades de adaptación a estas condiciones de estrés que se van dando con el paso del tiempo empiezan a disminuir. Y es así que en algunos casos inclusive podemos ir perdiendo en estos escenarios de estrés algunas funcionalidades. En la medida que logremos contenerlas, vamos a mantenernos por sobre esa línea de la pérdida de funcionalidad, pero si no logramos contener esto, vamos a entrar en un proceso de envejecimiento patológico y que va a ir asociado y acompañado, por tanto, con pérdida de independencia. Y también se hace un tremendo desafío entender que en el grupo de las personas mayores, a veces las presentaciones habituales que estamos acostumbrados a ver de los síntomas, no las vamos a tener presentes. Muchas veces las presentaciones son oligosintomáticas o inclusive sin síntoma alguno. Y eso también va a ir llevándonos, por ejemplo, que la percepción de algunas condiciones propias, como, y muy habituales de ver como el dolor, empecemos a considerarlos como elementos normales. Y eso claramente es algo que tenemos que erradicar de nuestra forma de percibir y de mirar las cosas. Y empiezan a adquirir un valor muy importante la situación relacionada con el consumo de fármacos. Y eso va a motivar también que en este serie de cápsulas van a haber muchas que van a estar vinculadas con esta problemática, en una población también que empieza a concentrar una mayor cantidad de patologías. Entonces el tema de la multimorbilidad y cómo esas morbilidades empiezan a afectar la capacidad de la persona, empieza también a tener un valor muy significativo. Y aparece este conjunto de condiciones que se llaman síndromes geriátricos, que son hoy día pivotales cuando miramos y evaluamos cualquier persona. Entonces ahí les hago inmediatamente también la invitación de siempre ir a buscar de manera activa, y es lo que tenemos también propuesto en la célula, este tipo de situaciones que su presencia determinan un impacto pronóstico muy significativo en todos los desenlaces de salud que nosotros conocemos. Aumentan las hospitalizaciones, las rehospitalizaciones, los costos en salud, la mortalidad, por lo cual el hecho de encontrarnos con ellos y encontrar más de uno cada vez va a ir adquiriendo un mayor valor. Y ahí podemos ver elementos como todo lo vinculado con los trastornos de la movilidad, hasta las caídas, los trastornos de la esfera emocional, la incontinencia, los problemas de constipación, lo vinculado a fármacos, aspectos también relacionados con las alteraciones sensoriales, problemas nutricionales y el gran ámbito que ha sido el eje pivotal de esto, que son los problemas cognitivos. Entonces lo que estamos viendo en la práctica es que cuando nosotros hoy día nos enfrentamos a una persona mayor, lo que vemos es lo que está en ese cuadro negro que ustedes ven a su izquierda. Eso es lo que estamos mirando, ¿no? Estamos mirando a una persona donde determinamos su condición de salud principalmente por la edad. En la medida que va envejeciendo, vamos viendo que la altura de esa pared que tenemos al frente va disminuyendo. Pero la realidad, que es lo que trato de reflejarles en la imagen de la derecha, es que no sabemos cuán resistente es esa persona, que es lo que en cierta medida representa ese muro,
ni tampoco qué hay detrás de ello, qué condiciones hay detrás de eso, qué síndromes geriátricos están presentes, cuál es la funcionalidad, cuál es el estatus social, de qué manera están interactuando todos estos fenómenos. Y eso es lo que tenemos que tratar de empezar a hacer, y por eso es que se justifica cuando evaluamos a una persona mayor, miran muchas más dimensiones que las típicamente biomédicas, que están a su vez insuficientemente representadas en esa evaluación. Y es por eso que la valoración geriátrica, especial en el grupo de personas con alteraciones cognitivas, adquiere un valor muy, pero muy significativo. Y aquí vemos los 4 pilares que están vinculados con la evaluación de una persona mayor. Hay aspectos clínicos, funcionales, mentales y sociales. Desde el punto de vista clínico, algunos aspectos que uno pudiera considerar que van a ser muy relevantes en la evaluación de una persona con una sospecha de un trastorno cognitivo. Ya les mencionaba yo el tema de los fármacos. Hay una serie de medicamentos que per se ejercen un efecto negativo en ir generando más deterioro cognitivo, más confusión mental, y por lo tanto es un tema que vamos a estar revisando de manera muy activa. Les mencionaba también el tema del dolor, y en la medida que el deterioro cognitivo es mayor y es más avanzado, va a ser difícil en muchas ocasiones poder identificarlo y saber realmente si hay presencia o no del mismo, y eso es un tema también que uno tiene que empezar a sensibilizarse y capacitarse al respecto. También es muy habitual que en el curso de las demencias, especialmente en sus etapas más avanzadas, empiecen progresivamente a haber una baja de peso, y eso genera mucha inquietud, y a veces tenemos que tomar decisiones sobre cuándo estudiar y cuándo no. Entonces hay que estar también ahí preparados y organizados de qué manera ir dando los pasos para que vayamos identificando de cuándo va a ser necesario avanzar, por ejemplo, en más estudios. Entonces en el tema clínico ahí aparecen ya algunos aspectos que hay que proactivamente ir a buscar. Desde el punto de vista funcional, lo vamos a discutir también en más profundidad en otra cápsula, es absolutamente relevante este tema, porque lo que define cuando estamos frente a una demencia es el hecho de que la persona pierde independencia. Todos los trastornos cognitivos que no alcancen a repercutir en el nivel de independencia todavía no caen en la categoría de una enfermedad o una demencia como tal. Entonces, es importante, y por eso también lo tenemos explicitado en lo que es la sábana de la célula de geriatría, la relevancia de conocer aspectos funcionales y cómo esos aspectos funcionales van cambiando en el tiempo. Cuál era la condición previa que tenía esa persona antes de la cadena de eventos que motivan la interconsulta que se nos está haciendo, con el objetivo de poder determinar algunos objetivos, algunas definiciones, algunos alcances, hasta dónde vamos a llegar y de qué manera vamos a ir conduciendo nuestros estudios. Qué duda cabe que el tema mental, al ser un escenario en donde estamos enfrentándonos con condiciones de afectación cognitiva, va a tener un valor muy significativo, y vamos a ver en algunos casos, y que va a ser probablemente también uno de los criterios que más necesidades vamos a tener de interacción, que van a corresponder a las alteraciones conductuales. Y eso es algo que tenemos que estar presentes, y vamos a ir discutirlo en otras cápsulas de qué manera podemos esto enfrentarlo. El delirium es una urgencia, entonces tenemos que tener también los elementos para poder separarnos de él y conducirlo como corresponde, y por lo tanto evaluarlo de manera precoz, tratando de identificar qué es lo que está determinando este delirio. Y los trastornos de la esfera emocional también coexisten como un factor de riesgo para el desarrollo de los trastornos mentales, pero también per se tienen una mayor prevalencia en las personas que tienen trastornos cognitivos, y eso también a veces se hace difícil de pesquisar, y lo vamos a discutir en profundidad en otra de las cápsulas. Y una de las dimensiones que probablemente menos tenemos formación en tiene que ver con la esfera social, pero ahí tenemos un tremendo desafío, porque claramente con el tiempo nos vamos dando cuenta que el impacto y el valor que tienen las dimensiones sociales y los distintos determinantes en el bienestar global de una persona mayor son pero muy importantes. De ahí lo relevante de poder ir articulando estrategias para que vayamos familiarizándonos con diferentes aspectos, buscar, por ejemplo, estrategias que nos permitan identificar de manera precoz elementos que nos puedan sugerir algún grado de maltrato, y también ir conociendo cómo es la estructura de la red para ir definiendo los niveles de cuidado que una persona puede tener y que muchas veces pudieran requerir, como sale mencionado ahí, una reubicación y una institucionalización. Entonces, si se fijan, empezamos a mirar que en el contexto de las personas mayores todas estas problemáticas empiezan a ser más prevalentes, pero si nos enfrentamos a un escenario, a una sospecha, a un deterioro cognitivo, hay algunos énfasis que tenemos que hacer, y son los que probablemente vamos a ir en conjunto trabajando para irnos capacitando y adquiriendo la mayor cantidad de competencias para manejarlos de la mejor forma. Muchas gracias.